Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la sección de noticias locales e internacionales de los mercados financieros con los temas que recién tuvimos la semana anterior. Y bueno, pues en Estados Unidos tuvimos nuevamente reportes bastante sólidos de la recuperación que están teniendo en aquel país. Particularmente el reporte de nómina no agrícola salió arriba de lo esperado con una creación de 943,000 nuevos puestos. También el dato de junio se corrigió a la alza y la tasa de desempleo también cayó de forma sustancial desde el 5.9% que teníamos el mes pasado a 5.4%. Con eso, bueno, pues otra vez se empieza a especular cuál y en qué momento serán las acciones que la Reserva Federal empiece a tomar ante una recuperación que, si bien tuvo algunos datos mixtos el mes pasado, pues este mes otra vez vuelven a salir bastante sólidos. Tenemos por ahí también el plan de infraestructura, que en el caso de Estados Unidos estamos hablando de ese billón de dólares que se estará utilizando para inversión en diferentes temas de infraestructura y que aparentemente está en camino de ser aprobado por el Congreso. El Departamento del Tesoro también empezará pasos para poder tener las conversaciones a fin de poder incrementar el techo de la deuda, que al final de cuentas es un tema que recurrentemente ocurre en Estados Unidos, pero que casi siempre, pues después de algunas conversaciones, se termina por elevar sin mucho problema. Tuvimos también datos de actividad industrial que salieron también arriba de lo esperado. Y finalmente, pues una orden de Biden donde en el tema de automóviles, en teoría tendríamos ya para el 2030 la mitad de los automóviles vendidos, pues eléctricos y verdes, amigables al medio ambiente. En México tuvimos el FMI que vuelve a hacer un llamado a las autoridades mexicanas a que den más apoyos desde el tema fiscal. Recordemos que México fue uno de los países en donde menos apoyo fiscal se dio para el tema de la pandemia a empresas y a personas. Entonces, pues el FMI vuelve a hacer este llamado. Tuvimos por ahí algún repunte también de las encuestas de aprobación de Andrés Manuel López Obrador, que regresan a un nivel de 60% después de algunos meses que estuvieron por debajo de ese nivel. En el tema de pandemia, pues bueno, vemos bastantes hospitales ya a máxima capacidad con este tema de la variante Delta. Y finalmente tuvimos el dato de remesas que siguen bastante fuertes. En el mes de junio se alcanzó un nivel de 4.440 millones de dólares, que fue arriba de lo esperado y que de hecho es pues prácticamente el segundo nivel más fuerte de entradas que se han alcanzado, con un crecimiento año a año del 25.5%. Noticias internacionales, pues en Brasil ya empieza poco a poco a poner el mercado atención a lo que serán las elecciones del 2022 y sobre todo pues sabiendo que va a estar la participación de Bolsonaro para reelección. En Perú pues también ya inicia el mandato del izquierdista Pedro Castillo después de bastante tiempo de incertidumbre de quién estaría al mando de este país por lo cerrado de la elección. En todo caso, bueno, ya en esta primera semana lo que vemos es que empieza a acelerarse el comercio con China, particularmente en temas de minería, que es efectivamente pues el fuerte económico de este país. En Europa tuvimos actividad empresarial que también sale arriba de lo esperado, expandiéndose a su ritmo más rápido en 15 años, también con reaperturas, que si bien hay algo de incertidumbre en algunas regiones específicas por la variante Delta, no está impidiendo que los inversionistas se sientan pues bastante cómodos y propositivos con las reaperturas. Y finalmente en China, después de pues algunas semanas complejas de regulación hacia las empresas de tecnología, poco a poco está saliendo ahora regulación donde otros sectores probablemente van a estar pues más apoyados por el gobierno, donde se está esperando que varios sectores tengan mucha más participación de empresas locales, con lo cual se estará probablemente desplazando la participación de empresas extranjeras en algunos sectores de ese país. En la parte de mercados, pues fue una semana positiva. El S&P 500, el Dow Jones otra vez rompen récord histórico. El S&P 500 sube casi un 1%. Estuvimos ya pues prácticamente la última semana de reportes trimestrales de empresas
en aquel país y realmente siguieron saliendo pues arriba de lo esperado, prácticamente el 80% arriba del 80% de las empresas salieron arriba de lo esperado. En México también el IPC arriba de los 51,000 puntos, también con las últimas empresas reportando sus cierres trimestrales, también arriba de lo esperado en muchos casos. Con eso el rendimiento acumulado en el año es de casi 16%. Europa también muy fuerte, un 2% arriba el Eurostock 50, con varios bancos también reportando arriba de lo esperado. Y en Asia, que había sido una región pues bastante golpeada por estos temas de regulación en China, sobre todo en acciones de tecnología, pues regresa un poco ese optimismo y bueno, finalmente ya con algunos analistas pues anunciando que esto lo veían más como un buen nivel de entrada, pues definitivamente sí, esta semana vimos eso, o entradas a esta región, y el MSCI Asia así sube un 1.31%. En la parte de divisas, sin mucho cambio, el peso sigue muy estable, muy en el punto medio de ese rango de actividad que veríamos para el peso en los siguientes meses. Lo hemos hablado, de 19.50 a 20.50, y nos encontramos prácticamente en el punto medio de ese rango. El euro con un poquito de debilidad, 1.1762. Y en la parte de deuda, pues tuvimos la subasta de CETES de 28 días, muy similar a la semana pasada, 4.33%. Sin embargo, la parte más de mediano largo plazo sí vimos aumentos de tasas de entre 10 y 15 puntos base. Esto muy en línea con lo que pasó con los tesoros en Estados Unidos, que después de los buenos datos económicos, pues hubo un incremento en esos tesoros que habían caído bastante por algunos datos mixtos, por estas preocupaciones de la variante COVID, pero que definitivamente ante los datos tan fuertes de esta semana, nuevamente suben los tesoros americanos, el tesoro de 10 años cerca otra vez de 1.30, y esto, bueno, en general lleva a que toda la curva de tasas en la mayor parte de los países, pues subiera, y esto no es la excepción en México. En cuanto a temas de lo que vamos a tener esta semana, pues en México el dato de inflación que sale ya este día 9, y de hecho tenemos ya los datos con una inflación ligeramente arriba de lo esperado, que lleva a estar a la inflación prácticamente cercana al 5.80 en lo que es el dato de 12 meses, pues sigue poniendo algo de presión para que Banco de México aumente tasas. El día 12 de agosto, que es el otro gran tema que tenemos en México, esa decisión de Banxico, que es ya la mayor parte de analistas esperan que haya un incremento de 25 puntos base en esa reunión. Adicionalmente tendremos datos de creación de empleo, sueldos nominales y las ventas mismas tiendas de ANTAD. Y en Estados Unidos, pues definitivamente lo más importante será el día 11 de agosto, que es también el dato de inflación del mes de julio, donde pues habrá mucho foco a ver si llega a salir arriba de lo esperado, que ese es pues el gran temor que se tiene con toda esta recuperación tan dinámica que estamos viendo en aquel país. Por el momento es lo que queríamos compartir con ustedes. No olviden revisar nuestras redes sociales y nos escuchamos acá la siguiente semana. Hasta pronto.